Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de Yo Soy Marco, el podcast. Un feliz año 2021 para todos ustedes. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Espero que se sigan cuidando. Aún todavía no salimos de este tema de la pandemia y cada vez se está complicando más, al menos en Perú. Estamos ingresando a la segunda ola. Pero el día de hoy no es nuestro tema de conversación. Eh, Como les anuncié en el último episodio, este año va a tener novedades, vamos a tener nuevos tipos de contenido, vamos a generar de repente diversos temas comparativos de repente con lo que se ha venido realizando entre el 2020, entre las nuevas tendencias en lo que se refiere a los temas digitales o la transformación digital. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien en particular que es el storytelling. ¿Qué es el storytelling dentro del marketing digital? El storytelling es una expresión en inglés que está conformada por dos palabras, la palabra story, que significa historia, y telling, que significa contar. Pero el storytelling es más que una narrativa, se trata de contar una historia usando técnicas inspiradas en escritores y guionistas para transmitir un mensaje de forma inolvidable. En la actualidad existe una gran cantidad de contenidos a los que estamos expuestos y es necesario que las empresas desarrollen elementos diferenciados para que su público eh, no te tome como una más. Ahora, ¿qué es el storytelling en sí? El storytelling es la acción de contar la historia a tu audiencia, pero con una importante finalidad de crear vínculos emocionales que además comuniquen los valores con los que quiere ser identificado la marca. Al momento de dar una definición de qué es storytelling, debemos subrayar que se trata de conectar emocionalmente, ¿no? Con tu público, brindar una historia que despierte alguna emoción en ellos. El storytelling es una de las herramientas más populares de comunicación en la actualidad, ya que los usuarios son cada vez más exigentes con los generadores de contenido y ni qué decir con las marcas. ¿De dónde es el origen del storytelling? El ser humano es social, necesitamos comunicarnos con otros y ya se ha ido demostrando que el hombre ha desarrollado el lenguaje oral mucho antes de la escritura. Por ejemplo, eh, en la prehistoria, el hombre se comunicaba a través del arte rupestre, hacía gráficos y más o menos uno interpretaba lo que quería decir en esa secuencia de gráficos que hacía el hombre de la prehistoria, ¿no? Más o menos por ahí uno puede ir identificando cuál ha sido el lenguaje que se ha utilizado antes de la escritura en sí. Y por supuesto, habrá quienes lo hagan mejor que otros, ahora dependiendo de la creatividad y la habilidad que tengan. Pero en definitiva, todos somos contadores de historias, no porque sepamos hacerlo, sino porque expresamos de alguna forma el fin y al cabo es una necesidad para nosotros mismos. La importancia de utilizarlo en nuestra estrategia de negocios está en humanizar a la marca. Si a todos nos gusta una buena historia, ¿por qué no crear una especialmente para nuestros clientes? ¿Cuál es la ventaja que tiene el storytelling? La primera, generar confianza. Una historia no solo cuenta una realidad de manera diferente, sino que muestra un lado diferente. Va a dar a conocer aspectos desconocidos y de esa forma va a generar la confianza. La segunda ventaja es que son fáciles de recordar. Una historia logra plasmar una secuencia y un flujo de hechos, lo que hace que se recuerde con mayor facilidad. También la tercera ventaja es contarlo. Al ser fáciles de recordar, son fáciles de transmitir. Entonces las historias se comparten generando el voz a voz. La cuarta, el brindar el contexto a los datos. Una buena historia le ayuda a influenciar la interpretación que las personas dan a los datos. La historia da un contexto sobre el cual los datos tienen sentido y se van a relacionar y se van a ir relacionando. El ser humano ama las historias, nos encanta una buena historia y no nos cansamos de escucharlos una y otra vez. Hacen lo complejo simple y dan una dimensión diferente a la cotidianidad. Va también a buscar crear mayor conexión, crear una conexión profunda y emocional
diferente a todos los argumentos funcionales y de desempeño que pueden estar dando a tu cliente potencial. Vas a ir al lado emocional del cliente. Todos tenemos un corazón, por lo tanto una historia nos hace humanos y cercanos. Convierte la imagen fría de una empresa anónima en personas en las cuales uno va a poder confiar. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos del storytelling? No existe una receta ideal para contar una buena historia, pero existen 4 elementos que son siempre presentes en el momento de crearlos. El primero es el mensaje. Como herramienta, no es solo contar historias porque sí. Entonces el storytelling es el arte de darle sentido y debe responder a varias preguntas. La primera, el quién, luego el qué, el dónde, cuándo, por qué y el cómo. Al igual que toda historia tiene una moraleja, entonces la historia de nuestra marca debe tener un objetivo, un mensaje que queramos transmitir. Sin mensaje la historia no va a tener ningún sentido. Por lo general, el mensaje de una historia sobre el branding tiene que ver con los valores y la misión de la empresa. El segundo elemento es el conflicto. Por ejemplo, ustedes recordarán el cuento de Caperucita y el lobo. Entonces, Caperucita es quien lleva la merienda a su abuela, y el lobo pues viene a ser el antagónico, el que generaría el conflicto en esta historia. Lo mismo sucede al momento de crear el storytelling. Las historias no serían historias, serían simplemente un montón de secuencias puestas en orden. Por lo tanto, necesita un desenlace previsible y no tan aburrido. La razón principal de que toda historia necesite un conflicto radica en que en la naturaleza humana nos sentimos atraídos por historias de superación. El tercer elemento vienen a ser los personajes. Hemos visto que como ya existe un conflicto, que es el punto de la inflexión de cualquier historia, pero para lograr que funcionen necesitamos personajes, hay que estructurarlos de la mejor forma. Entonces, de tal manera que interactúen entre ellos para crear la historia, con el objetivo de crear y lograr el engagement con la historia. Es crucial que la audiencia se sienta identificada con los personajes, sobre todo con el héroe y con el problema al que se enfrenta. El conflicto de la historia, consecuentemente, el público objetivo debe tenerse en cuenta en todo momento, desde que la historia se construye hasta que se cuenta. El cuarto elemento viene a ser el ambiente. Una vez que ya tenemos el mensaje, el conflicto, el personaje, solo nos queda ver cómo fluye la historia. Y por lo general una historia se divide en 3 partes, bien diferenciadas. Principio, una mitad, mitad y fin, y que van más o menos de esta forma. La exposición tiene que situar la historia en un contexto y representar el personaje. La acción o el desarrollo de la historia va a ser la serie de acontecimientos que van introduciendo el conflicto y que parte del conflicto es el máximo que va a denominar el clímax de la historia y va a tener una resolución. Entonces tenemos que resolver los conflictos y explicar de alguna manera el mensaje que queremos llegar, la moraleja que queremos identificar, que tiene que ver con el objetivo y la misión de la marca, ¿no? He hecho un breve resumen de lo que significa el storytelling. Espero que te haya gustado, espero que sigas escuchando el podcast. Te invito a que lo escuches, lo descargues de la plataforma digital de tu preferencia, como Spotify, como iTunes, como el Google Podcast, en el canal de YouTube que tenemos como Yo Soy Marco Podcast, en nuestro Facebook Yo Soy Marco Podcast y también en nuestra página web www.yosoymarcopodcast.com. Te espero en el siguiente episodio. Chao, 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 chao. Muchísimas gracias.